Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes. Gracias por hacerse acompañar de nuestra señal. Somos Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Este miércoles 8 de junio, saludos muy cordiales a quienes nos sintonizan en el extranjero. Gracias por sintonizar a través de www.megavision.com.sb nuestra señal, así como también a todos nuestros buenos amigos en los Estados Unidos a través de Centroamérica TV. Este día aprovecharemos el programa para hacer un análisis político, económico y social del país con dos conocidos panelistas de este programa. Saludo cordialmente a Dagoberto Gutiérrez. Gracias, Dagoberto. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Un abrazo para todos y todas. Don Alfredo Mena Lagos también. Gracias por acompañarnos, don Alfredo. Buenos días. Siempre es un gusto estar con ustedes. A 2 años de gobierno, la naturaleza de los diversos temas que componen la matriz política, económica y social tiene a la base diferentes matices, los cuales, por un lado, sectores opositores que desaprueban la gestión, y por otro lado, un gobierno que defiende su gestión mostrando indicadores importantes de crecimiento. Hoy, con nuestros invitados, haremos una evaluación sobre aquellos aspectos que tienen que ver con la realidad del país para poder analizar qué tan cerca o qué tan lejos, por ejemplo, estuvo de la realidad el informe que dio el Ejecutivo con respecto a estos 2 años de gobierno. Vamos a también analizar el papel válido o no que ha jugado la oposición política en este contexto y si de alguna manera también este discurso ofrecido a la nación planteó una ruta clara de país para los próximos años. Así es que son elementos importantes, claves que van a determinar lo que significa este diálogo de la mañana, por lo cual los invito a ustedes a que me acompañen, también a Lorena Melara, quien ya está con nosotros también para que nos dé insumos que nos van a ayudar a extendernos en esta importante análisis que vamos a tener con nuestros invitados. Lorena. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, hemos tenido un balance de gestión en una coyuntura bastante activa con temas de nación como el aumento al salario mínimo, lo que impacta directamente en el pueblo. Veamos. Un aumento al salario mínimo con acuerdos a medias, sin la venia del gobierno y con algunas insatisfacciones sindicales. Siempre será bueno un incremento para los trabajadores, un 15% en 3 años es un incremento que no será suficiente, pero que siempre será bueno. Tienen el legítimo derecho de hacer críticas, ¿verdad? De adversar resultados. Pero decir que no hay resultados en el tema de la seguridad es mucho decir. La población dice otra cosa. Y pese al diálogo gobierno-sector privado, los empresarios ven el 15% al salario mínimo como tema resuelto y piden enfocarse en otras demandas. Se ha hecho mucha campaña de desprestigio al sector privado por esto del salario mínimo. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo en que se suba el salario mínimo. Y nosotros nunca hemos dicho de que vamos a despedir gente por el salario mínimo. Lo que hemos dicho es de que un salario mínimo, si se aumenta en forma desmedida, por puras razones políticas y no económicas, va a generar más desempleo. Pasar del diálogo a la acción es el desafío, como lo están haciendo los diputados, con más medidas extraordinarias y transparencia en el financiamiento. Ernesto, distintos sectores han manifestado que para sacar al país adelante se requiere que todas las instituciones trabajen al mismo ritmo. Y para el caso se valora el esfuerzo de la Fiscalía, no solo en el combate a la criminalidad, sino también a la corrupción. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas de la coyuntura. Adelante. Aprobaron un incremento al salario mínimo gradual de un 15%. ¿Qué lectura tienen al respecto? Y comienzo contigo. El salario no es el pago del trabajo de nadie. El salario es el pago a la fuerza de trabajo del productor. Ocurre que el trabajo no es pagable. En el momento
en que el dueño de los medios de producción pague el trabajo, entonces no hay ganancia. Una persona con mejor salario gasta más. Y entonces hay más activación de la compra y de la venta de mercancías. Cuando el salario no responde a las necesidades de la gente, tenemos otro problema político. Ahora bien, el salario en nuestro país responde a la capacidad de resolver lo que se llama la canasta, la medicina, la comida, el vestido, el ocio. No, no. Entonces hay un desfase peligroso que se convierte de nuevo en una fenomenología política. Concuerdo con Dagoberto en que esto es un tema político. Lo que no hay que hacer es politizar el tema. Correcto. Especialmente de gente que no entiende de esto. A mí me parece el dicho popular aquel que sabe el chancho de plumas. Cuando yo escucho a Escobar Alas hablar del salario mínimo y de la injusticia y de lo pecaminoso, yo le quiero preguntar a Escobar Alas cuándo ha pagado impuestos, cuándo ha creado una fuente de trabajo y pagado una planilla, cuándo está sujeto a la criminalidad y tener que pagar renta y tener que pagar seguridad. Entonces, yo me pregunto si tiene este caballero la calidad moral y técnica de hablar lo que está hablando. Chalchuapa en un momento quizás fue la zona donde hubieron más beneficios de café en el mundo por kilómetro cuadrado. Sí, había bastante, claro. ¿Cuántos beneficios de café hay abiertos ahorita? 4, mi querido amigo, 4. Y algunos de ellos están en alitas de cucaracha. Me parece injusto que se politice este tema, especialmente viniendo de gente que nunca ha creado una fuente de trabajo, que nunca ha pagado una planilla, que nunca se ha tronado los dedos para pagar los créditos, que nunca ha sufrido lo que sufre un empresario que no goza de privilegios. Me parece injusto. Cuando escuché al presidente de la República dar ese su discurso de los 2 años de desgobierno, y esa es mi opinión personal, desgobierno, no sé si me dio tristeza o me dio cólera ver que esencialmente lo que estaba pidiendo es endeudar más al país, sin admitir los errores que se han cometido. Y claro que se han hecho cosas buenas. Yo creo que Gerson Martínez ha hecho un buen trabajo. Creo que inclusive Hugo Martínez también ha hecho un trabajo decoroso. Pero cuando yo veo los casos como el de Cepa, que chupan con nuestro dinero y que despilfarran nuestro dinero, a mí eso me enardece. ¿Por qué el FMLN no habla del sector azucarero? Aquí se paga más por el azúcar de lo que se debiera pagar. Correcto. Aquí el pobre cañero está sujeto a un cartel que tiene prácticas monopólicas y no les pagan lo que les deberían de pagar. ¿Y de dónde le van a pedir al pobre cañero pagar mejores sueldos si los están ordeñando de Hacienda y ordeñándolo los carteles azucareros? Entonces, eso no le va a dar cólera a la gente. ¿Por qué va a venir Escobar Alas a hablar de pecado? Mire, perdónenme, como dice el dicho popular, ¿qué sabe el chancho de plumas? Es como que si yo me metiera a hablar de fe. ¿Qué diablos voy a saber de fe? Aunque yo sé lo que creo y sé lo que no creo. Y por eso me defino como católico protestante. Porque protesto contra algunas de las prácticas de la Iglesia Católica. Si yo no le pago lo conveniente
lo conveniente. No estoy hablando de lo justo, sino lo conveniente. Estoy contribuyendo a construir una sociedad en rebelión. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? ¿Y qué dicen los trabajadores? Nada, guardan silencio. ¿Y a dónde está la organización de los trabajadores? No existe. No existe. O sea, a tu criterio, Dagoberto, perdón, ¿no fue el mejor de los acuerdos entonces, bajo la representatividad del sector laboral que tiene? Que por cierto hay un problema de representatividad con respecto a ellos. Los trabajadores no están representados. Y fíjense ustedes que en esta coyuntura se da una cosa insólita. No es sana, no. Es que las cosas que aparentan ser no lo son. El sector empresarial y el sector, entre comillas, trabajador, de acuerdo, frente al gobierno. Normalmente es el sector empresarial y el gobierno de acuerdo frente al sector trabajador. Aquí no. Aquí no. El sector de los trabajadores y el empresarial de acuerdo frente al gobierno. Y el gobierno queda aislado, además debilitado. El aumento de salarios se tiene que basar en la productividad. Y la productividad no solo proviene de la calidad del trabajador. Yo te digo, mira, yo como empresario, yo quisiera poderle pagar mejor a mis trabajadores. Pero yo te digo, yo tengo pesadillas a veces cuando viene la quincena y no tengo para pagarles. Y el precio del café para abajo, y la roya para arriba, y la inseguridad agobiándonos. ¿Con quién está gobernando el gobierno? ¿Y para quién gobierne el gobierno? Ningún gobierno gobierna para todos. Este es un punto de partida seguro que te evita confusiones. Todo gobierno es el reino de la parcialidad. Y ese equipo humano que administra la política del Estado lo hace en beneficio de un determinado sector, que es precisamente el sector que lo ha llevado allí, al control del aparato del Estado, que se llama gobierno. Y en este caso, ¿para quién gobierne el gobierno? Este es un problema, si vos querés, teórico, pero que tiene raíces prácticas. ¿Con quién está el gobierno? ¿Está con la gente? Es decir, la gente que le dio los votos. No parece así. ¿Gobierna para el sector dueño de la riqueza? No parece así, porque no los reconocen y no los aceptan. ¿Está para las empresas transnacionales? No parece así. Esto es la raíz de lo que se llama el rumbo del país. Entonces, ¿para dónde va el país? ¿Y el gobierno para dónde va? Esto tiene relación con la relación entre Estado y gobierno. Cuando el gobierno habla en sus proyecciones de avances en la salud, la gente dice otra cosa. La gente que va a las clínicas, que va a los hospitales, dice otra cosa, porque parece vivir otra cosa diferente a lo que se dice en el discurso. Cuando un gobierno dice cosas que son desconocidas por la gente, está lejos de la gente. A todos nos indigna que la gente que maneja CEPA se truene casi $300,000 chupando en discotecas y comiendo en restaurantes finos. A todos nos indigna. Pero me pregunto yo, ¿es esa la verdadera corrupción y el verdadero despilfarro? Yo creo que la verdadera corrupción y el verdadero despilfarro se encuentra en los privilegios que se le han entregado al sector aeronáutico. ¿Por qué insisten los de CEPA en
gastar 35 millones de dólares en remodelar el aeropuerto, cuando perfectamente podrían servir para medicinas para los hospitales, para pupitres y techos para las escuelas, para más seguridad, como dicen ellos, y pudieran concesionar el aeropuerto. Y esos 35 millones de dólares lo invertiría el concesionario. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el concesionario va a traer más líneas aéreas. El concesionario va a construir un aeropuerto moderno porque ya trae experiencia de otros lados. El concesionario va a venir a racionalizar el tráfico aéreo en este país y va a venir a potenciar el sector turístico. Correcto. Y la logística en El Salvador. ¿Por qué no se hace? ¿Quién se opone a que se concesione el aeropuerto? ¿No serán los mismos intereses que no quieren más líneas aéreas aquí? ¿No serán los mismos intereses que están acostumbrados a comprar políticas de gobierno? O sea, preguntémonos eso. Yo no soy enemigo del gobierno. No soy del gobierno, tampoco. Soy parte de lo que, si vos querés, se puede llamar gobernabilidad. Así se llama hoy. No sé si antes, y no sé si se va a seguir llamando así. Pero yo no soy parte del gobierno, pero lo estoy viendo. Ahora bien, ¿el faro de este gobierno es Venezuela? No lo creo. Ojo, en Venezuela viene una guerra porque el país tiene una gran importancia geopolítica. Observemos que en la constitución del país los partidos políticos tienen el monopolio del poder y los partidos políticos son dueños de todo, dueños de la asamblea, dueños de la corte, dueños de la procuraduría, de la fiscalía, dueños de todo. Y eso es constitucional. Ahora bien, pero es que en este momento los partidos políticos están en crisis. ¿Y por qué? Es que no hacen política. La función del partido político, mira el nombre, es hacer política. Para mí que si algún faro debiera tener la ciudadanía aquí en El Salvador, es la ciudadanía de Guatemala. En Guatemala se rebelaron en contra de la corrupción. En Guatemala se logró empezar con el combate a la corrupción, que ahora en estos últimos días estamos viendo nuevas manifestaciones. ¿Cuándo va a despertar la ciudadanía salvadoreña? ¿Cuándo se va a organizar la ciudadanía salvadoreña? ¿Cuándo vamos a seguir los ciudadanos presas y víctimas de los partidos políticos y de las cúpulas partidarias? ¿Cuándo va a seguir el pueblo salvadoreño siendo víctima de intereses especiales espurios, que lo único que hacen es ordeñar a este país en complicidad con gobiernos de izquierdas y gobiernos de derechas? Porque al fin y al cabo creo que en el fondo son socios, por no decir sucios. Entonces, son socios, claro. Socios sucios. Sí. El Partido Arena obviamente está también muy a la expectativa de lo que está pasando. Ha sido congruente con algunas medidas y propuestas que ha hecho el gobierno, especialmente cuando se ha tratado el tema de combatir la delincuencia. Alfredo Mena Lagos. El rol de la oposición, por lo menos de parte de Arena, porque no voy a hablar de los demás, es lamentable. O sea, es lamentable porque están ante el hecho de que el FMLN es un alumno aventajado. O sea, ha hecho las cosas que hacía Arena mejor y más descaradamente. A mí me preocupa el proceso de elecciones internas en Arena porque he escuchado rumores, y a mí me llega a visitar mucha gente del partido, de que quieren manosear el proceso de elección interna. Me preocupa a mí las reacciones del establishment interno de Arena ante el magnífico trabajo que hizo Juan Valiente al destaparles la olla
los asesores. Dos fuerzas en disputa por liderar el partido. Un grupo liderado por esta área, me imagino que se refiere a eso, la parte geriátrica, es decir, liderado por veteranos del partido, Norman Quijano, don Hugo Barrera. Y por otro lado también veo al señor Interiano, que representa también otra, llamémosle, otra constelación dentro del partido. ¿Qué piensa al respecto? Yo creo que debe de haber una tercera y cuarta planilla. Yo me niego a creer de que Arena es incapaz de generar liderazgos adicionales. Y yo no quiero hablar de personas, porque no quiero hablar de personas. Quiero hablar de actitudes, de metas, de, ¿cómo podría decir?, de programas que saquen a El Salvador adelante, porque no podemos seguir votando por el menos malo. La partidocracia no puede seguir ordeñando a este país. Don Alfredo Mena Lagos, gracias por haberme acompañado. Siempre es un gusto. Gracias, Dagoberto, también, te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado. Gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Agradecemos ese voto de preferencia que nos hace, obviamente, seguir más comprometido con ustedes para llevarles siempre temas de mucha importancia para el país. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden también lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique, el estilo no tiene talla. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.